Buenas tardes. En breves minutos daremos inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. En breves minutos daremos inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Buenas tardes a todos. Es un placer saludarles. La Red Actívate y Construye Fundación Empresas Polar se enorgullece de contar con la valiosa participación de líderes comunitarios y representantes de diversas organizaciones a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Su inalcanzable esfuerzo y dedicación diaria son pilares fundamentales para el avance y el desarrollo de sus comunidades. Hoy deseamos compartir información para fortalecer y empoderar a las organizaciones comunitarias, proporcionándoles el conocimiento y las herramientas para involucrar a los jóvenes y establecer sólidas redes de apoyo. Estas redes no solo beneficiarán a las organizaciones, sino que también generarán un impacto positivo en la comunidad en general. Por lo cual, le damos la bienvenida a nuestro webinar Cómo involucrar a jóvenes a tu organización comunitaria, el cual será representado por Sergio Gómez López. Sergio es licenciado en Gestión de Hospitalidad, con una sólida trayectoria en el desarrollo comunitario, especialmente enfocado en el trabajo con jóvenes. Su compromiso con la formación y el empoderamiento de las nuevas generaciones se refleja en su experiencia como facilitador en el programa de liderazgo y resolución de conflictos. Desde abril del 2018, Sergio ha trabajado en la Asociación Civil Oportunidad Acciones Ciudadanas,
donde ha liderado iniciativas comunitarias que involucran a jóvenes, promoviendo su participación activa y su desarrollo personal. Su papel como facilitador del programa Generación de Cambio en el Instituto de Paz de Estados Unidos en El Salvador es un ejemplo destacado de su dedicación, donde ha capacitado a jóvenes en habilidades de liderazgo y resolución pacífica de conflictos, ayudándoles a convertirse en agentes de cambio en sus comunidades. Además, Sergio ha participado en voluntariados significativos como su labor en la Cruz Roja Española, donde ha facilitado competencias personales a jóvenes, y en la pastoral juvenil de la Iglesia Católica de Venezuela, donde actuó como líder juvenil, fomentando el desarrollo integral de los jóvenes a través de actividades comunitarias. Con habilidades en comunicación asertiva, motivación y liderazgo, Sergio es un profesional proactivo que se dedica a inspirar y a empoderar a los jóvenes, preparándolos para enfrentar desafíos y contribuir positivamente en sus comunidades. Nos sentimos honrados de tenerte con nosotros, Sergio. La red Actívate y Construye de Fundación Empresas Polar te da la bienvenida. Hola Ana, hola equipo, muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación y honrado de poder participar con ustedes en esta tarde. Muchísimas gracias, Sergio. Honrados nos sentimos nosotros aquí en Fundación Empresas Polar. Ahora sí, es momento de que iniciemos nuestro webinar, Sergio. El espacio virtual es todo tuyo. Adelante. Perfecto, bueno, muy buenas tardes mi gente, ¿cómo les va? De verdad que para mí es un increíble honor, es un placer y además me lo estoy disfrutando muchísimo en esta tarde que en medio de lo que estamos viviendo como país, pues nos querramos encontrar en este espacio para poder fortalecer nuestro activismo, nuestro accionar, pues para mí es muy provechoso, para mí es muy admirable y por eso pues te doy la bienvenida a este espacio. Este va a ser un espacio bastante breve, vamos a estar compartiendo alrededor de unos 30 minutos, 35, algunas experiencias, un poco para cómo involucrar jóvenes en nuestras organizaciones comunitarias, en particular en la tuya. Por eso la invitación es a que te disfrutes este espacio, a que puedas a tomar nota. Entonces te invito a que busques en algún lugar donde puedas tomar notas y pues que cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud la puedas hacer, que hay un equipo que respalda todo este espacio y en el momento pues indicado las estaremos respondiendo. Luego de esta presentación, que va a ser un poco dinámica, no solamente un monólogo, eh, vamos a tener el espacio para preguntas y respuestas y comentarios. Entonces, pues, con toda confianza y con toda libertad. De más está decir que el día de hoy espero que la pasemos bien todos y que aprendamos lo más que podamos para fortalecer ese activismo y todas esas acciones que a la larga son los que benefician a nuestro país. Entonces, pues bueno, para empezar, este webinar pues tiene el siguiente desarrollo, ¿no? Esta agenda que vamos a llevar en el día de hoy, lo primero vamos a compartir el objetivo para estar todos alineados y saber pues qué vamos a lograr alcanzar al finalizar de este webinar. Hay un ejercicio mental el cual te va a invitar a que practiquemos y a que activemos el cerebro y luego un piensa y escribe, por eso vuelvo e insisto a que tengas a la mano para anotar, para luego entender un poco esto de cómo involucrar jóvenes, ¿no? Porque hoy en día pues se habla de involucrar y entonces solamente pensamos en llamar jóvenes y cómo hacemos para que más jóvenes vengan. Pero pues que quisimos preparar este webinar con involucrar, entendido en tres momentos, ¿no? Primero, cómo atraer jóvenes, luego, cómo mantener jóvenes en tu organización y luego, más importante, creo yo, cómo desarrollarlos. O sea, cómo logras hacer para que los jóvenes que una vez llegan a tu organización se vinculen, se mantengan y puedan crecer. Entonces, pues bueno, empecemos por el principio. El objetivo de este webinar busca que podamos reflexionar sobre la importancia de la participación de los jóvenes en nuestras organizaciones comunitarias. Con esta intención, pues vamos a poder indagar y profundizar un poquito en por qué será importante y para qué queremos tener jóvenes en nuestras organizaciones. Y luego, pues, compartir estrategias y buenas prácticas para involucrar a jóvenes en nuestras organizaciones comunitarias. Así que bueno,
Comencemos como les dije. Una de las partes fundamentales que quiero empezar acá es activar la mente. Tenemos una gran herramienta que es nuestro cerebro. Entonces yo te voy a invitar a que en este momento hagas como yo, coloques tus dos manos al frente, muy bien. Bien, vas a cerrar los cuatro dedos de una mano y el dedo gordo de la otra. ¿Ok? Sencillo. Y cuando yo diga cambio, cambias. Cambio. Mm, vamos, vamos. Vamos que tú puedes. Venga, otra vez. Cambio. El dedo gordo acá, seguro. Eso es, muy bien. Suele pasar, no pasa. Cambio. A ver, a ver, a ver. Vamos a relajarnos, que yo creo que están un poco tensos. Siempre es normal en los inicios. Pues otra vez, abramos las dos manos. Si abrimos las dos manos, cerramos los cuatro dedos de una mano y el dedo gordo de la otra. Cuando yo les diga cambio, cambio. Cambio. Uy, todavía como que nos está costando, vamos a relajarnos, eso es, muy bien. Acá nos damos cuenta siempre de que todos los inicios son complejos. Todo nuevo cambio, todo nuevo patrón que tú quieras incorporar, pues al inicio es complicado. Entonces, pues vamos a practicarlo una vez más. Vamos a ver, tú eres dueño de tus dedos, ¿cierto? Cerramos los cuatro dedos de una mano, el dedo gordo de la otra. Tomemos una respiración por la nariz y cuando yo les diga cambio, cambien. Cambio. Eso es. Ah, mira, mucho mejor, ¿ah? Cambio, cambio. Eso, muy bien, muy bien. Vamos mejorando. Cambio, cambio, cambio. Muy bien, eso es. Fíjense acá, hay una técnica que es gimnasia cerebral, que pues no es objetivo de la tarde de hoy explicar y profundizar en eso, que les recomiendo que busquen. Y aquí, ¿qué es lo importante? No, preguntarnos primero, ¿cuándo fue más sencillo? ¿Al principio o al final? ¿La primera vez que realizaste el ejercicio o la última? Pues quizás todavía sigue siendo complicado realizarlo, ¿cierto? Pero eso es normal y evidentemente pues fue mucho más sencillo al final que al principio. Y es que todas las conductas nuevas o todos los cambios que queremos hacer en nuestra vida, pues al principio es complicado. Al principio quizás no sabemos cómo hacerlo y al principio pues nos da risa, nos burlamos, nos confundimos. Eso es normal. Eso pasa siempre en todos lados. ¿Qué es lo importante? Lo importante es hacerlo una y otra y otra y otra y otra vez hasta lograrlo. Y de eso se trata este taller. Se trata de poder incorporar cosas nuevas que quizás al inicio sean complicadas o sean confusas, pero en la medida en que lo vayamos practicando y que lo vayamos poniendo a prueba en nuestras comunidades, te irás dando cuenta que los resultados son beneficiosos. Una vez activado el cerebro, pues empieza esta pregunta, ¿cierto? De cómo involucrar jóvenes a tu organización comunitaria. Pero antes pensemos, y te invito a que te tomes un minuto para pensar. De hecho, lo voy a cronometrar acá. Vamos a pensar durante un minuto, antes de que los cómo, ¿para qué quieres involucrar jóvenes a tu organización comunitaria? Quizás ya lo tengas muy claro, quizás otras personas no lo tengan tan claro, es válido. Vamos a tomarnos este minuto, que voy a hacer de silencio, para pensar. Reflexiona un momentito, ¿para qué quieres involucrar jóvenes a tu organización? Bien, una vez teniendo claro, si lo pudiste escribir, genial, y si no, pues
también es importante que lo tengas claro porque es importante. ¿Por qué será importante tener jóvenes en nuestras organizaciones? Pues por esto mismo que vamos viendo. Uno, que los jóvenes son el motor de cambio de toda sociedad, pero no solo ellos son el motor de cambio. Ellos parecieran describirse siempre como la fuerza, la energía, el vigor, el ímpetu, y entonces pues tenemos muchas características de un tipo de joven. Y bueno, me llama mucho la atención ver en muchas prácticas comunitarias que a los jóvenes se les ve, si bien en la siguiente lámina, se les ve como esta dualidad de joven deportista y joven fiesta. Entonces, como vemos a los jóvenes en esa etapa que todos hemos pasado, que todos vivimos, donde pues van buscando siempre cambios, el momento de la incertidumbre, la definición de qué voy a hacer con mi vida, entonces estoy probando una cantidad exhaustiva de cursos, talleres, formaciones, voluntariados, actividades, y entonces vemos a chamos que se meten en 1500 cosas, y pues sí, ese es el momento, porque ahí está la energía, ahí está la juventud, ahí está la falta de experiencia, ahí está todo eso en el cual, pues, ¿qué se nos olvida? Que eso es una de las facetas de los jóvenes. Esa no es la única, y yo me atrevería a decir, quizás no la más importante, pero sí una fundamental, ¿ah? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que pensamos en que los jóvenes, por esta dimensión de energía, pues solamente atienden a actividades de deporte o actividades culturales, actividades recreativas. Entonces, en todas nuestras comunidades siempre tendremos solamente o fiestas o deportes, que no es que sea malo, pero que no es lo único y que existe un abanico enorme de posibilidades con los cuales tú puedes atraer a otros tipos de jóvenes, porque va a depender de para qué quieres involucrar jóvenes en tu organización. Si tú tienes definido para qué quieres involucrar jóvenes, pues podrás realizar actividades más alineadas a esos objetivos y en tal sentido poder atraer a los jóvenes o al tipo de joven, como en toda empresa, al tipo de público, el tipo de cliente más acertado, y será por consecuencia más sencillo el que estos jóvenes se involucren, permanezcan y se desarrollen contigo en tu organización. Entonces, pues para continuar en esta primera parte, es importante tener claro que el joven, pues sí, lleno de energía, de vitalidad y de mucha alegría, busca en mayor medida pues actividades dinámicas, pero que esto no es necesariamente igual a deporte y recreación. Y para eso, pues dentro de las claves que vamos a entender es cómo atraer jóvenes, cómo mantener jóvenes y cómo desarrollar jóvenes. Empecemos por la primera. ¿Cómo podemos atraer jóvenes? En esto de atraer jóvenes, veremos en la siguiente lámina, hay una frase que yo aprendí mucho en pastoral juvenil con la iglesia, que es joven llama joven. Y pues sí, lo pueden ver en la imagen, pero tú también, tengas la edad que tengas, pues es importante que sientas que la manera en la que mejor funciona es atraerlos y no empujarlos. Por eso la imagen del imán. Entonces, para tú poder convertirte en un imán y atraerlos en vez de empujarlos, es importante que primero definas qué tipo de joven es el que quieres en tu organización. ¿Para qué quieres jóvenes en tu organización? Vuelvo, insisto. Porque dependiendo del para qué quieras jóvenes en tu organización, es que vas a determinar las mejores estrategias. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues tú puedes identificar, bueno, tengo jóvenes en mi organización que se parecen al modelo de joven que yo deseo tener o fomentar. Si no puedo ubicarlos, ok, si los puedo ubicar, pues bueno, vamos a conversar con ellos a ver qué les gusta, qué les interesa, cómo podemos atraer a más chamos y qué actividades serán más atractivas para ellos. Y por eso les planteo esta metodología, una metodología que se llama mapa de empatía, que está acá. Tienen un modelo del mapa de empatía, porque pues pensarán, bueno, Sergio, sí, chévere, porque fino que joven llama joven, pero yo no tengo jóvenes en mi organización y no puedo pues traer a más jóvenes. Pues no pasa nada. Aquí lo importante es que tú puedas entender o que puedas definir cuál es ese modelo de joven. Y para eso esta metodología del mapa de empatía te permite hacer una serie de preguntas importantes, la cual te dejo acá para que pues, le hagas capture de pantalla y la puedas definir,
o pues para que la busques en internet, fácilmente vas a conseguir distintos modelos. ¿Qué va a ser importante con este mapa de empatía? Que tú no solamente te sientas tú, sino que te sientas con tu equipo y que todos definan ese tipo de joven. Y entonces se darán cuenta de que empiezan a decir, pues cualquier joven es bueno. Pues sí, que queremos llegar a todos los jóvenes para ayudar y tal, pero no, o sea, no cualquiera. Porque mientras más específico tengas tú ese tipo de joven que tú quieres atraer a tus actividades, pues más sencillo será. Entonces, pues, ¿qué le dicen? ¿Qué hace? ¿Qué ve? ¿Qué siente? ¿Qué está escuchando? ¿Qué está viviendo? ¿Cuáles son sus esfuerzos? ¿Cuáles son sus necesidades? Y en función de esas respuestas, pues vas a poder elaborar, como te lo muestro en los siguientes ejemplos, tu mapa de empatía. Este mapa de empatía no solamente te permite definir el perfil, sino también algo que a veces se nos olvida en nuestras organizaciones, y pues lo comparto desde la honestidad, pues si bien hace no mucho yo sigo siendo joven, pues a veces se nos olvida, ¿no? Que recientemente pues estuvimos en una etapa de mucha incertidumbre, de no saber por dónde ir, de no saber cuáles son las mejores decisiones, de tener muchas inquietudes, muchas dudas, de quizás estar en el borde de una depresión o de un ataque de ansiedad. Entonces, pues, este mapa de empatía te permite también tener un poco de comprensión o de compasión con esa realidad del otro. Y es importante hoy en día, y más con el trabajo con los jóvenes, entender que el otro es un genuino otro. Y eso te va a permitir tener un poquito de paciencia que hace falta pues para el trabajo con jóvenes. Porque ciertamente ese mismo nivel de energía, de vitalidad, nos hace pues estar, por así decirlo, coloquialmente saltando, o brincando o cambiando más rápido. Y pues esa inmadurez propia de la etapa es, es a veces incomprendida. Y pues si volvemos y enfocamos en que con el mapa de empatía nos permitimos entender que, bueno, es que ese es el momento para hacerlo. Ese es el momento real que tiene el individuo en su proceso histórico, en su proceso de desarrollo, para vivir todas esas experiencias. Entonces, ¿qué rol juego yo? ¿Qué rol juego yo como organización comunitaria que deseo involucrar o deseo desarrollar más a este joven? Pues bueno, un papel fundamental, porque entendiendo esto, me permito ser un acompañante de ese proceso. Y siendo un acompañante de ese proceso, el joven lo va a entender. Y entonces dejaremos de ver realidades en donde los jóvenes pues llegan a ser considerados solamente la fuerza motora de lo que llamábamos en algunos periodos la agencia de viajes o la agencia de festejos, que son los que llamamos para cambiar la silla, los que ponemos para hacer las actividades recreativas, y empezamos a entender cómo podemos desarrollar mejor a estos jóvenes. Una vez que tengamos a este mapa de empatía definido y sabiendo cuál es el tipo de joven que podemos hacer, pues las estrategias y los cómo, pues ustedes entenderán que serán más sencillos. Efectivamente, las redes sociales ayudan muchísimo. Gracias. La siguiente, esa. Efectivamente, las redes sociales ayudan muchísimo, pero no son el único canal y a veces ni siquiera el más relevante, porque si no determinas muy bien quién es tu público objetivo, pues puedes estar pagando una promoción o una publicidad en Instagram que no le está llegando al público que tú quieres. Entonces, entendiendo cuál es el público objetivo, pues tú podrás ir a los lugares que frecuentan esos jóvenes que tú quieres atraer. Ahora, una vez que los atraes, porque esto no es lo más difícil no es hacer que un joven venga y que quiera averiguar qué ofreces tú. Lo más difícil es hacer que este joven se mantenga, porque una vez que llega y se da cuenta de qué es lo que estás ofreciendo, pues ahí mismo toma la decisión de que si vengo o si no vengo, o hasta cuándo vengo más. Entonces, para eso hay dos palabras claves que yo te quiero compartir en esta tarde para mantener jóvenes. Y para mantener jóvenes, al igual que casi todo en la vida, pues la constancia es fundamental. Y ya sea que quieras hacer actividades recreativas porque el tipo de joven que tú quieres llevar son afines al deporte o a la recreación, o pues actividades formativas, llámese talleres, webinars, formaciones, ciclos de lectura, cualquier actividad que tú quieras hacer, lo más importante va a ser la constancia que tú haces. ¿Y qué será esto de la constancia? La constancia es hacerlo una y otra y otra y otra vez. Y pues no importará, una de las cosas fundamentales en estas actividades
es que no importa que venga uno, dos, tres, no importa cuántos vengan. Lo importante es que tú lo sigas haciendo y que en la medida en que vayan viniendo, pues vaya viendo, o estos chamos vayan viendo que tú sigues ahí. Mientras este chamo, sea uno, sean dos, sean tres, siga viendo que tú estás allí, él se permite confiar en ti. Y en ese momento en donde está viendo, mira, este sí está alineado con lo que yo quiero, yo sigo viniendo. Y ese uno que llega a tu primera actividad, pues de pronto a la siguiente actividad te trae dos amigos. Pero si ese uno que llega, cuando llega y se ve solo, lo que recibe en nuestras actividades es, ay, es que los jóvenes que no vienen, que no dicen, que no hacen, que no quieren, que no participan, que son apáticos, que ese joven ni trae a otro, ni quizás vuelve él. Entonces va a ser importante en estas actividades que hagamos, en esto de la constancia, entender que hay que hacerlo una y otra vez y siempre, siempre con el mismo entusiasmo, con la misma energía, para que este chamo se involucre realmente y se sienta parte y pueda incluso traer a otros. Y por eso la innovación será importante, porque a veces nos damos cuenta de que seguimos dando y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, pero no es solamente hacer lo mismo, porque a veces le estamos dando golpes a una pared, nos estamos dando cuenta de que solamente está viniendo una o dos personas, no están viniendo mis actividades y no estoy dispuesto a cambiar. Entonces hay que preguntarnos a veces qué debo mejorar, qué puedo modificar para hacer esto mejor. Y por eso va a ser clave la innovación. ¿Y qué será la innovación? La innovación será poder identificar estas áreas de mejora para mejorarlas o identificar estos elementos diferenciadores para potenciarlos. Cuando tú puedes identificar eso con tu equipo y tienes la empatía, la escucha para poder entender, resulta que estamos hablándole al público que no es. Resulta que estamos utilizando la red social que no es. Resulta que no tenemos que utilizar las redes sociales porque lo que nos interesa son de una comunidad donde pues no hay luz, donde no hay internet, donde no llega. Bueno, entonces busquemos otras estrategias. Y ahí marca el cambio y esa innovación, el mismo chamo que fue a la primera actividad que no le gustó, se da cuenta de que esto no es lo mismo. Y una de las cosas que tiene la juventud es que en gran medida no se engancha. El tema de la memoria rápida es que como estoy constantemente en 1500 cosas, bueno, anteriormente no me gustaba, pero ahora sí me gusta. Entonces dejé de venir un mes y ahora vuelvo. Y tú tienes que ser lo suficientemente maduro para entender que eso no es ni bueno ni malo. Es normal en esa etapa de la vida. Tú tienes que definir y tener el norte claro de decir, bueno, chévere, si esto es así, pues sigamos y busquemos las personas a las que quiero beneficiar para que crezcan con las actividades que yo estoy haciendo. Entonces, pues, para poder mantener jóvenes, va a ser claro, como lo hemos venido viendo, ¿no? Tener claro de para qué quiero jóvenes, por eso los objetivos siempre serán importantes. Luego poder involucrarlos a través de atraerlos más que empujarlos. Y más importante todavía, tener la constancia y la innovación para ir mejorando y transformando. Y ya pues para el tercer factor, ¿no? Que siempre preguntan, bueno, Sergio, chévere. Pero es muy complejo hoy en día confiar en los jóvenes, porque como un joven siempre está cambiando y es tan dinámico, ¿cómo hago para que mi inversión en la juventud, pues yo pueda tener cierta retribución? Bueno, pues sí, sí se puede hacer y les quiero compartir desde el trabajo que realizamos en Oportunidad. Aquí en el medio, quizás no los ven, pero en el medio de esta foto grande que está arriba está Luis Martínez y Elizabeth León. Luis Martínez y Elizabeth León son los fundadores, junto a un equipo de 6 personas, que crearon Oportunidad de Acciones Ciudadanas hace 15 años. Este año recién vamos a cumplir en agosto, en septiembre, los 15 años. Están invitados para esta celebración. Pues hace 15 años ellos pensaron en invertir en los jóvenes. Yo fui beneficiario de esta organización en 2009 con el primer programa que ellos sacaron que se llamaba Paz en Movimiento. Y bueno, la experiencia fue que era un programa un poco de liderazgo y de resolución pacífica de conflictos, construcción de paz, en donde nosotros, chamos de comunidades vulnerables, pues aprendíamos a cómo liderar a otros. Y esto terminaba en un plan vacacional donde nosotros, los que habíamos recibido la formación,
compartíamos lo aprendido con los niños de la comunidad. Y entonces ese proceso de réplica nos permitía a nosotros fortalecer las competencias y poder impactar a la comunidad. En ese momento, pues yo me encantó ese mundo y me quedé, me gustó mucho. Luego resulta que me voy de oportunidad, quedé como voluntario en algunas actividades, por lo mismo que les menciono al inicio de la dinámica de la juventud, y, y 6 años después, más o menos, regreso y le digo a Luis, yo quiero trabajar con ustedes porque quiero hacer unas pasantías, me gustaría saber si tienes algún proyecto y tal, y empiezo un proyecto. Y en ese proyecto salió un diplomado, que es el Diplomado de Liderazgo y Gestión de Cultura de Paz y No Violencia, en el cual, pues los chamos al egresar, formaban parte de una red de jóvenes constructores de paz. Y pues claro, en la primera corte, pues eran 30 muchachos, no se veía mayor claridad de lo que era la red, pero esa visión que tenía Luis y Elizabeth en esta organización llamada Oportunidad, que compartieron conmigo, que era el joven que ya venía de Paz y Movimiento y que me dijeron, Sergio, yo quisiera que tú coordinaras la red. Yo, bueno, vamos a ver. Hoy en día, con la novena corte, 300 egresados y de los cuales, no sé, 150 más o menos activos siempre, pues los ven ahí y son historias de éxito que se han venido transformando y que han venido creciendo. Y escuchar testimonios como yo era violento, pero ahora respiro antes de, o yo todo lo resolvía a los puños y ahora pues veo otras alternativas, pues son espacios donde tú dices como que, ah, bueno, porque esto funciona. Y por eso te comparto que la estrategia que yo pude entender que aplicaba Luis y que yo paso a entender con el trabajo con jóvenes es escuchar, es confiar y es tener paciencia. Y hace falta que escuchemos a los jóvenes. O sea, hay una sed por ser escuchados sin juzgar, sin criticar, sin condenar, sino sencillamente escuchar para ver qué está pensando, qué está diciendo. En eso de escuchar, pues confiar pasa a delegar, a poder decirle, toma, yo necesito que tú te encargues de esto. Y yo confío, no se imagina la cantidad de errores que yo he podido cometer. Y aquí estamos, ¿cierto? Porque ¿quiénes no han cometido errores? Y entonces, pues cuando tú confías y dejas que se equivoque y después estás ahí y le dices, yo te dije que tenías que hacer esto, con esto, y el chamo dice, sí, es verdad. Bueno, ya está, no vuelvas a cometer el error. Sí, está bien. Pues esa paciencia que te da en el entender de, pues ya está, para adelante, es lo que permite que jóvenes dentro de nuestras organizaciones permanezcan. Y no solo permanezcan, sino que se involucren y ahora tengamos chamos como Sara Medina, Jairo, quienes actualmente están trabajando en KPMG, en Fundación KPMG Venezuela, quienes actualmente nos involucraron o nos invitaron a, miren, nosotros queremos hacer una formación para los chamos de la red, en donde brindemos herramientas de liderazgo y herramientas digitales por el contexto digital que estamos haciendo. Y pues esos chamos que un día se formaron contigo, que en un par de años, esa es la visión, ¿no? Y esa es la paciencia, que en un par de años estén en posición de poder o estén en posición de toma de decisiones y te llamen y tú veas ese crecimiento, esa es la mayor retribución que tiene el trabajar por la juventud. O sea, para mí la mayor gratificación que da es saber que Oportunidad, que nació hace 15 años con el objetivo de mitigar los índices de violencia, porque en el estado, en aquel momento Vargas, actualmente La Guaira, era el estado más violento, donde en un mes morían 31 personas, o sea, casi uno diario, y que de 7 de cada 10 muertes eran de jóvenes entre los 16 y los 29, o sea, eran unas cifras alarmantes. Y bueno, saber que yo no morí y que hoy en día trabajo para que otras personas no se maten, no mueran, no se suiciden, que son temas muy duros, muy álgidos, pero que son reales, pues para mí es gratificante. El saber que todos estos chamos están hoy en día en posiciones en sus organizaciones o que han creado organizaciones o que están creciendo y viajando, porque por eso les pongo la foto de la más cercana a las letras, la de la izquierda,
donde aparecen ellos haciendo una obra de teatro en las calles. Y ahí aparecen dos chamos que son Neymer y Oriana, que actualmente pues están becados en una se ganó recién una beca y fue a España, el otro ha ido a Argentina recientemente. Pues son chamos que vuelven y dicen gracias. Y bueno, pues sí, eso es lo que más queda, ¿no? Ese es el sentido que nos da el trabajo social, el trabajar por la comunidad, el trabajar por una transformación real desde la base. Por eso creemos en la construcción de paz, en las acciones que construyen paz a través de la resolución pacífica de conflictos, el diálogo, la negociación, el respeto a las diferencias, el reconocimiento de todas las partes. Y por eso pues nos dedicamos a esto. Entonces, en tal sentido, de estas tres espacios para involucrar jóvenes, primero tienes que saber cómo atraer jóvenes, cómo poder mantenerlos y cómo poder tener la paciencia de acompañarlos para desarrollarlos en estas áreas que hemos visto, pues te van a permitir posicionarte y involucrar jóvenes en tus organizaciones. Por eso, pues ahora, para ya ir cerrando con este espacio, pasemos a la siguiente. Es que, pues, ¿y ahora qué, Sergio? ¿No? Como que, bueno, sí, esto fue un bombardeo de mucha información, pero ¿y ahora qué? Y, y bueno, ahora toca dar un salto, ¿no? Más en un contexto en el que vivimos, en donde se nos va a preguntar, pues ¿qué hacemos, no? Hoy en día, pues pareciera que todo termina el 28, pero no, todo empieza el 28. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el país? ¿Qué vamos a transformar? ¿Qué vamos a realizar? ¿Qué vamos a poder, cómo vamos a generar los espacios de transformación social que necesitamos y que queremos, ¿no? Y pues para eso necesitamos entender que en el proceso de transformación, en el proceso de cambio que estamos viviendo, pues que si no nos transformamos no vamos a volar. Y me encanta la metáfora de la mariposa, que la cual no voy a profundizar porque ustedes la habrán escuchado ya muchas veces, pero es importante que sepamos que en todos estos procesos que estamos viviendo, pues somos nosotros los agentes de cambio quienes estamos llamados a invitar a la gente pues a cambiar, para que podamos seguir volando, para que podamos seguir construyendo espacios de desarrollo, de crecimiento en red, en articulación, para fortalecer el tejido social, para generar espacios de encuentro, de diálogo, de reconocimiento de todas las partes. Así que pues la invitación es que en este ahora que es así como el inicio, que siempre los inicios son complejos, con paciencia, con acciones coordinadas, con acciones pensadas y estratégicamente, pues cambiemos, pues hagamos cosas innovadoras, hagamos cosas diferentes, hagamos cosas en red que permitan una real transformación en nuestras organizaciones. A mí no me queda pues más que añadir, agradecido por este espacio en el cual hemos podido compartir. Me gustaría saber pues algunos comentarios, inquietudes, dudas que puedan surgir. Sin embargo, pues les dejo acá mis coordenadas, como decimos, quedo a la orden para cualquier taller, para cualquier conversatorio, para cualquier asesoría en cuanto al tema de juventudes. Y bueno, gracias a Fundación Empresas Polar y a este espacio de la red Actívate y Construye, porque me parece fenomenal lo que hacen y lo que han venido construyendo y esto de querer reactivar la red después de un contexto tan complejo como el que hemos vivido en los últimos años con la pandemia, con todo, me parece fundamental. Así que los animo a seguir adelante en medio de las adversidades, pues saber que cada uno desde nuestros espacios estamos haciendo muchísimo y que cada granito cuenta, cada granito hace la playa. Pues nada, quedo a la orden para continuar, Ana, así que te escuchamos. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias, de verdad. Queremos agradecer a Sergio por compartir su valioso conocimiento y experiencia con nosotros. Hoy, su enfoque sobre la importancia de la participación juvenil y las estrategias prácticas que nos ha proporcionado sé que serán de gran utilidad para nuestras organizaciones comunitarias. Estoy segura que todos nosotros nos llevamos herramientas y motivación para involucrar a esos jóvenes en nuestras actividades comunitarias de manera efectiva, sobre todo activando esa escucha activa que muchos hacían referencia también
en nuestro chat de YouTube. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas y comentarios en el chat de YouTube, así como algunos temas que quisieran que desarrolláramos en otras oportunidades. Antes de continuar con nuestro espacio de preguntas y respuestas, bueno, queremos saludar a toda nuestra gente, a todos los miembros y a todas las personas que nos están visualizando a través de la cuenta oficial de YouTube de Empresas Polar. Tenemos gente conectada desde Barlovento, Monaga, San Felipe, Palo Negro, Zulia, Barquisimeto, Yaracuy, Azuategui, Guárico, La Guaira, Carora, San Pedro, Caracas, Carabobo, Sucre, Cumaná, Caucagua, Carora. Bueno, estamos llegando creo que a todo nuestro ámbito territorial nacional. Y bueno, estoy segura que estos conocimientos compartidos en esta ocasión serán de gran valor para todas las personas que trabajan en pro de su desarrollo en las comunidades. Como les digo, no olviden dejarnos también en el chat qué otros temas desean que desarrollemos en próximos webinars. Y bueno, sus preguntas, las cuales ya vamos a empezar a leer. Sergio, como les digo, varios de nuestros participantes han comentado y han compartido preguntas que confío que estés listo para responder a cada una de ellas. Bueno, me tomaré el tiempo y la libertad de leer algunas con su permiso. Vamos a dar unos saludos primero. Por aquí quiero involucrar a jóvenes, ya que ellos son nuestro relevo y así cuando sean mayores tienen experiencia. Esto parte en el marco de la pregunta que realizaste, Sergio. Me resulta sumamente valioso involucrar la juventud. Son el futuro y necesitan una buena formación y conducción. Es así. Meditación en movimiento, para que tengan una oportunidad de participar activamente, además de demostrar sus fortalezas, socializarlas o en otros casos, ver demostraciones de potencialidades que quizás no conozcan. Recordemos que la pregunta era, ¿para qué quieres tú involucrar jóvenes en tu organización? Los jóvenes en las organizaciones comunitarias son una inversión a futuro. Al hacerlo, estamos cultivando, cuidándonos comprometidos, responsables y capaces de construir un mundo mejor. Estamos sembrando esa semilla para nuestro futuro, mejor dicho. Delfina Boscán, parte de nuestras organizaciones de los querubines del estado Zulia, nos saluda desde Maracaibo. Tenemos por aquí, creo que empezamos con las preguntas. A Denis Morales, muy interesante lo que nos comparte Sergio, el mapa de empatía. ¿Podría usar estas preguntas en forma de encuesta por un grupo de WhatsApp? ¿Qué le parece? ¿Lo podría hacer así? ¿Qué opina, Sergio? Estas preguntas en el mapa de empatía, ¿los ves como una encuesta para un grupo de WhatsApp o para realizarlo en una encuesta? Sí, Dameli, pues muchas gracias Denis, muchísimas gracias por la pregunta. Fíjate que, pues ciertamente como toda herramienta, ¿no? Tú tienes un martillo y tú con ese martillo pues puedes hacer muchas cosas y lo puedes utilizar de muchas formas. El mapa de empatía puedes convertirlo en una encuesta y pasarla por el grupo de WhatsApp. Te preguntaría pues si consideras que es lo más oportuno, lo más estratégico en función más bien del momento de tu organización, de la cantidad de personas que estén en el grupo de WhatsApp, si en el grupo de WhatsApp están las personas que tú consideras oportunas o adecuadas o competentes para poder responder esas preguntas. Quizás en ese grupo de WhatsApp no le hago todas las preguntas, sino que hago unas, dos, tres, cuando mucho, porque pues va a depender mucho del contexto que estamos hablando, ¿no? No en todas las circunstancias, pues funcionará pasar las preguntas por el grupo de WhatsApp. Pero quizás si yo tengo un grupo de WhatsApp con mi equipo de la organización, en donde hay 5 personas, donde estamos todos comprometidos, donde todos queremos y tenemos la misma visión y estamos alineados, pues ahí sí le lanzo, mira, necesitamos llenar esta encuesta. Entonces hago un Google Form en donde les mando las preguntas del mapa de empatía y con las respuestas que me manda mi equipo, pues yo sistematizo, ¿no? Y evalúo y digo, mira, sí, estamos todos pensando en que los jóvenes están viendo, yo no había pensado lo que dijo María,
que los jóvenes ciertamente en este momento, pues lo que están pensando es en dinero. Yo estoy pensando que son todos hijos de papá y mamá y tienen plata hasta en los bolsillos y no tienen que estar pensando en trabajar. Pero pues resulta que los jóvenes a los que nos estamos dirigiendo como que sí. Entonces, pues eso es lo que te ayuda el mapa de empatía. El cómo lo quieras hacer, pues sí puedes hacerlo por el grupo de WhatsApp, entendiendo el contexto de cuál sea el grupo de WhatsApp y cuáles son las respuestas que tú quieras obtener. Sí, y de quién quieras, yo agregaría aquí, Sergio, de quién quieras hacer, a quién quieras hacerle la encuesta. Porque si esta encuesta lo quieres hacer para justamente los jóvenes, involucrarlos, pues tienes que evaluar si ese público lo tienes en un grupo de WhatsApp. Que si ya lo tienes en un grupo de WhatsApp, bueno, ya lo tienes como ganado, ¿no? Yo lo haría más bien, como dice Sergio, a cuestión interna para validar cuáles son los intereses de nuestra organización y bueno, entonces aplicar estrategias en base a ello. Aprovechamos de saludar a Dulcinea Marama de la Asociación Civil Amigos de Santo Luzardo, del territorio centro-occidente, exactamente Barquisimeto, Estado Lara. Ay, Gracias. esa gente quería los guaros. Un abrazo para todos por allá. Es así. Y ahora nos vamos, como diría mi compañera, a la tierra ardiente del tambor a saludar a Lida Machado, quien dice que es importante la comunicación asertiva para mayor perdón, disculpen. Es importante la comunicación asertiva para mayor entendimiento, nos dice Alida Machado desde Caucagua. Continuamos con nuestras preguntas. ¿Cómo podemos crear espacios seguros y acogedores donde los jóvenes se sientan escuchados y respetados, Sergio? Uf, uy, muchacho, de 1500 Excelente maneras. pregunta. Eso es como para otra media hora. Pero yo creo que la clave está en eso que les comentaba sobre el sin juzgar, sin criticar. No, es clave que si bien en el proceso de la juventud o en el proceso de atraer el humor, los chistes, las risas, pues ayudan a esto, ¿no? Lo que llamamos bullying en un espacio de confianza controlado con algunas normativas o algunos límites claros, pues el bullying pasa a ser, pues, lo que también conocemos como chalequeo, en donde a los chamos eso les atrae y se sienten seguros al ver que mira, lo que pasa es que para ti eso te está pasando ahorita y es normal y eso nos pasa a todos, entonces pues ya está. Y bueno, el espacio seguro se da uno cuando escuchamos, cuando entendemos, cuando comprendemos y cuando aceptamos, aun cuando no estamos de acuerdo. O sea, ese proceso, entender las diferencias de que una cosa es que yo escucho, bien, eso no implica que yo entienda, pero yo escucho. Una cosa es que yo entiendo, pero yo no comprendo, es decir, no me duele, no me genera ninguna emoción, no siento esa empatía que llaman. Y otra cosa es que yo acepte, ¿no? Entonces yo puedo entender sin aceptar algo y puedo aceptar lo que estás diciendo, aunque no esté de acuerdo con eso. Es decir, yo no lo comparto, pero yo acepto que para ti eso es válido, ¿ok? Como yo no lo comparto, pero yo acepto que eso para ti es válido, el chamo lo identifica. Cuando el chamo identifica que tú piensas distinto, pero de que por el hecho de que tú pienses distinto no quieres hacer que él piense como tú, eso para él es clave, porque ahí él va a sentir que puede confiar en ti y te puede contar cosas como que, bueno, él me va a dar un punto de vista quizás que yo no tenga y después yo comparo. Entonces, para un espacio seguro, primero escuchar desde el respeto, o sea, el respeto real en donde, aun cuando yo no esté de acuerdo con esto, el espacio seguro lo determina o lo establece que yo lo pueda entender o comprender y decirle, yo no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, eso que tú estás haciendo no es correcto por esto, por esto, por esto. Entiendo por qué lo hayas podido hacer. Y te invito a que pues veas, reflexiones, evalúes, analices, pues qué puedes hacer o cómo lo puedes cambiar, ¿no? O cómo puedes hacer algo distinto, que es distinto a eso que hiciste es una locura, ¿cómo se te ocurre? Qué mal que has hecho, no lo vuelvas a hacer ni no te vuelvo a decir nada, pues o sea, si yo te voy a confesar o te voy a comentar mis errores o las cosas que yo tengo en la cabeza que no tengo ni idea de qué hacer y lo que voy a recibir en contra es más bien como que no, pues está bien, pues discúlpame, me equivoqué, no me vuelvo a equivocar. Y al final, pues la juventud da para equivocarse, ¿no? Es el momento como tal. Creo que le agregaría el no juzgar.
Sergio. Creo que eso es una palabra clave. Mira, yo creo que aquí tenemos otra pregunta de media hora, como lo dices tú. Atraer y mantener. ¿Qué hacemos? Yelber González. Sí, pues para atraer y mantener un poco lo que comentaba al inicio en esta presentación o pues en sus puntos, para el tema de atraer, identificar pues qué quieres, a qué joven quieres llamar. O sea, en la medida en que tú puedas identificar y que tu mente se enfoque en ese joven que yo quiero, eso lo empieza a atraer. Cuando yo logro identificar el objetivo para qué lo quiero, va a ser mucho más poderoso poder atraerlo. Mira, yo estoy buscando jóvenes porque quiero hacer un programa de formación para mandarlos de viaje. O yo estoy buscando jóvenes porque quiero hacer limpiezas en la playa para mitigar el cambio climático. Yo estoy buscando jóvenes porque quiero disminuir la violencia a través del deporte, entonces vamos a hacer un campeonato de fútbol para promover el deporte. Yo estoy buscando, entonces cuando yo tengo esa línea clara, va a ser mucho más sencillo atraer a los jóvenes alineados a eso. Y para mantenerlos, lo que te decía de la constancia, bueno, ya los traje una vez, ¿cómo hago para mantenerlos? Pues vuelvo a hacer otra actividad parecida, les pregunto qué podemos hacer, qué les gustaría hacer. Siempre preguntar y escuchar es una clave para generar espacios de integración con los jóvenes. Gracias, Sergio. Bueno, aquí continuamos con nuestras inquietudes y es que nuestra audiencia hoy se ha activado. Está chévere, está chévere. Este público me gusta. Saludos a Está, todo el público. Me encanta, me están, encanta. están muy activos y aquí nos dicen qué tipo de actividades de voluntariado podemos ofrecer a nuestras jóvenes para que desarrollen sus habilidades y conocimientos. Yo creo que va un poquito más de lo que hemos comentado hasta los momentos. Depende de lo que quieras tú desarrollar. Plantéate por qué quieres tú desarrollar jóvenes. ¿Cuáles son las necesidades que tú quieres satisfacer de esa juventud que tú percibes que de pronto pues los puedas ayudar a mejorar? En función de eso, pues creas lo que tú puedes ofrecer. Ahora, ¿qué necesitan hoy los jóvenes? Muchísimo. Hoy en día la juventud, pues, no solo es que necesita, es que está deseosa de tener espacios de recreación, de formación de calidad, de formación accesible, espacios de encuentro con otros. Tenemos 2 años perdidos por la pandemia donde los chamos, pues, de pronto no saben socializar con facilidad. ¿Cómo genero espacios de confianza para que estos chamos puedan conversar con otros? ¿Cómo generamos espacios para que sepan realizar su currículum después de un sistema educativo el cual ha estado golpeado los últimos años por toda la realidad? ¿Cómo voy haciendo todas estas cosas, no? Y ahora, ¿cómo los llamo de voluntarios? Pues entender que realmente en esa etapa el chamo busca siempre un beneficio, ¿no? Y el beneficio, si bien no necesariamente es económico, el económico ayuda, pero saber cómo lo puedo beneficiar es importante. ¿Cómo lo beneficio real? Bueno, existen cartas de recomendación, cartas de horas de voluntariado, cartas de pasantías, por así llamarlo, para que ese chamo que lo que más valora en esa edad es que yo pueda respaldar que tengo experiencia, porque cuando yo voy a buscar un trabajo, todos me piden que tenga 5 años de experiencia y yo lo que tengo son 15 años de vida, o sea, empecé a trabajar a los 10. Entonces, cuando entendemos esos detonantes o ese mapa de empatía, por eso lo importante es hacer el mapa de empatía. Cuando tú escuchas que el chamo lo que necesita es un respaldo y tú le puedes ofrecer ese respaldo, él dice, él me entiende. O sea, no sé cómo, pero él tiene lo que yo quiero. Entonces, yo voy para allá. Y en ese yo voy para allá es que se acercan, se involucran y te empiezan a proponer ellos. O sea, no dejen nunca de escuchar a los jóvenes, mantengan siempre el oído abierto. Por eso tenemos 2 oídos, 2 ojos, 2 narices y una sola boca. Eso es para que podamos escuchar el doble, observar el doble, a veces oler el doble para darnos cuenta de las realidades y luego es que hablamos y luego proponemos. Está genial. Estas preguntas están lo máximo. No, bueno, no te cuento cuántas tenemos por aquí. Muchas herramientas para poder
hacer uso de nuestros jóvenes agentes, hacer de nuestros jóvenes agentes de cambio. Es así, y que ellos sean esa semilla que estemos plantando y cultivando ahora para un futuro. Ellos tomen estas riendas de estas organizaciones, las cuales nosotros amamos con mucho cariño y le hemos puesto todo un corazón, como lo bien dice Sergio, 15 años de la Asociación Oportunidad Acciones. Creo que el seguir teniendo generación, vamos a decir, de relevo, que sé que a Sergio no le gusta el término, pero es parte de lo que queremos cultivar. Tenemos también por aquí a María Angélica Bientancourt, que nos dice: buenas tardes, saludos desde aquí, les habla Legal desde Caracas, excelente iniciativa, gracias a ti. Por aquí tenemos también a Noris Aricua de la organización Brisa Siempre Brisa desde Petare, que nos dice que no olvidemos que nosotros también pasamos por allí, que también fuimos jóvenes. Y yo creo que quisiera como, vamos a hacer un match en unas preguntas acá, en las cuales me hablan de, o te preguntan, Sergio, directamente, ¿qué actividades, según tu experiencia, pueden ofrecer o pueden ser más que motiven más a los jóvenes a participar? Y entre ellos también me preguntan que si como ellos consumen muchas redes sociales y el contenido ahí, ¿crees que consideras crear contenido digital para atraerlos sea acertado? ¿Cuáles estrategias serían buenas de implementar? Yo, antes que a Sergio dé la respuesta a estas dos preguntas, sobre todo en la parte de las redes, tienes que validar sobre todo si tu público al cual quieres llegar, que son jóvenes, que normalmente consumen redes y estamos conscientes, pero que manejen redes, porque tenemos un público donde lo afecta la tecnología, es un solo teléfono por familia, el tema de consumo de internet. Entonces, bueno, validemos eso antes de diseñar estrategias para un público objetivo, el cual van a ser dos personas nada más que los van a ver. Sergio, continúas tú. Sí, con la primera, pues bueno, yo te voy a hablar de mi experiencia en términos de lo que a mí me gusta o lo que a mí me apasiona. Ahora, ¿cuáles son las actividades propias o que más atraigan a los jóvenes? Pues vuelvo, insisto, en que va a depender del tipo de joven al que tú quieres llamar o atraer, porque efectivamente, ¿cuáles son las actividades masivas? Pues las actividades deportivas, culturales y de recreación. Esas son las actividades masivas. Todo el mundo va, todo el mundo no, porque yo no voy a actividades deportivas. A mí no me gustan realmente mucho las deportivas. Pero pues entiendo que una gran mayoría por tendencia va a actividades deportivas porque son un punto de encuentro. Sin embargo, pues para mí los espacios que más motivan al tipo de joven con el cual yo quiero trabajar o al cual yo quiero involucrar o al cual yo quiero desarrollar son actividades de encuentro, de formación, de crecimiento y desarrollo y de generación de alianzas. O sea, chamos que quieren conocer a gente chévere porque viven en un contexto o viven en una comunidad o viven en una casa donde pues no conocen a nadie más que su hermano, su mamá y su papá. O no tienen hermanos. Entonces, pues que puedan hacer amigos, a eso a ellos les atrae. Entonces, para mí, generar estos espacios de encuentro en donde consigo personas diferentes, que piensan diferente, que hablan diferente, que ven videos diferentes, pues generan un atractivo porque ahí va creciendo. Eso pues pensado estratégicamente, diseñado los espacios de encuentro, no es sencillamente pues vamos a traer a cuatro personas distintas a sentarnos a hablar, o sea, no, o sea, pensados bajo una metodología, en un espacio de encuentro y diálogo, con algún panelista o algún profesional en algún área, o alguien que tenga algo que ofrecer, que aportar a la comunidad, siempre fundamental. Siempre pensar en cómo puedo dar valor. O sea, la pregunta es, ¿cómo puedo aumentar el valor? Y en relación a las redes sociales, pues te voy a comentar que me apasiona mucho la pregunta, porque me gusta mucho el tema de marketing como estrategia comunicacional. Te diré, pues, insisto en lo de definir el público objetivo, pues saber a qué público quieres llegar. Una vez que tengas definido el público, siempre la estrategia de marketing digital va a ser, bueno, en tres momentos, ¿no? Al principio generar incertidumbre o intriga, ¿no? Decir que vas a hacer algo, luego decir qué es ese algo que vas a hacer y luego decir que lo hiciste.
Entonces, en esa intriga, de acuerdo a los motivantes de o a las necesidades de tu público, pues tú estableces cuáles son las palabras más adecuadas o cuáles son las imágenes más adecuadas o cuáles son las redes sociales más adecuadas. Porque hay muchas publicaciones hechas en Instagram para un público que no tiene teléfonos inteligentes, que lo que utilizan es Facebook. O hay muchas publicaciones hechas en Instagram de un formato que no le va a llegar al público y que sería más beneficioso hacerlo en TikTok. Entonces, pues saber a qué público le quieres llegar y cuál es la red social más acorde para ese público es fundamental. Y luego las palabras clave o las imágenes clave para que el chamo se sienta atraído por, va a ser también una clave, porque a veces vemos flyer o vemos invitaciones a actividades donde queremos explicar toda la actividad y a veces no funciona. O sea, no funciona un flyer donde me explique todo. Funciona más bien un flyer con una pregunta donde genere impacto, donde genere intriga y me haga preguntarme, yo quiero saber más. Entonces, ese primer paso es irle poniendo ese caminito de migajas de pan para que él llegue. Muchísimas gracias, Sergio. De verdad que excelente cada una de tus respuestas, al igual que la interacción de nuestras audiencias ha sido hoy fenomenal. Han estado muy activos, creo que es un tema que nos apasiona a todos. Pero bueno, como todo inicio tiene su final, Sergio, queremos expresar nuevamente nuestro agradecimiento por tu valiosa participación y gracias por estar con nosotros. Antes de despedirme, quiero aprovechar de recordarles a nuestra audiencia que pueden dejarnos o darnos a conocer qué temas que quisieran que desarrolláramos en futuros webinars a través del chat. Pueden dejarnos por ahí posibles temas. Y bueno, ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos de todos aquellos que se unieron en la tarde de hoy a la cuenta oficial de Empresas Polar de YouTube. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por su compañía. Y bueno, les extendemos una cordial invitación para visitar nuestro sitio web www.reactivaticonstruye.org, donde podrán encontrar información actualizada sobre nuestros próximos eventos. Recordándoles que nos estaremos reuniendo nuevamente por este mismo medio y al mismo horario el último jueves de cada mes. Así que nuestro próximo encuentro, o sea, nuestra próxima cita será el jueves 29 de agosto, en donde esperamos contar con la participación y la presencia de cada uno de ustedes. Y bueno, nos vemos hasta entonces. Somos la Red Actívate y Construye de Fundación Empresas Polar. Seguimos contigo y feliz tarde para todos. Chao.